Saludos, muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Aquí estamos de nuevo en una nueva versión de 2x3 en Salud, su programa especializado en estas temáticas de salud. Muy buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien. Muy primaveral, te veo, con tus colores. Sí, hay que buscar la forma, Dori. La alegría Sí. hay que incentivarla. Sonreírle a la vida. Así mismo es. Mira, Tati, hablando de que hay que buscar la forma de salir de situaciones que afectan y sobre todo a nuestro sector, pues se retomó esta semana, Tati, el tema de la seguridad dentro de las emergencias de los hospitales. Oh, sí. Bueno, se salió un video de una agresión que se registró en el hospital Darío Contreras, el traumatológico Darío Contreras, entre pacientes y médicos, y esta misma semana o días anteriores había ocurrido algo similar en el hospital Aristide Fiallo de la Romana. Y digo yo pensando que es cíclico es todo esto, porque recuerda que no es la primera vez que se denuncian estos casos y que incluso el colegio médico se había reunido con autoridades buscando soluciones, pero parece que las soluciones que se buscan no son las eficientes. En el hospital Darío Contreras es recurrente, igual que en el Moscoso Puello. Recuerdo en ocasiones anteriores que se hablaba de uso de sustancias, de pacientes y familiares que llegan con uso de sustancias. Ahora, tú y yo no somos simples periodistas, nosotros somos, o no somos solamente periodistas, somos mujeres que hemos escrito libros e investigamos. Y yo me preguntaba, ¿qué habrá antecedido a esa escena violenta de esos dos ciudadanos extranjeros? Me pregunto yo mucho, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué los llevó a violentarse? A mí me gusta buscarle las 4 patas o 5 al gato. Yo creo que tú y yo estamos en la misma temática y lo digo en el sentido de que siempre que ocurre algo así, la respuesta de las autoridades es mandar más agentes de seguridad y más agentes policiales a custodiar. Pero yo pienso, como tú lo dices muy claramente, que hay que buscar esa base. ¿Qué pasa? Sabemos lo difícil que son esos procesos de triaje, no solamente en el sector público, también en el sector privado. Sí. La gente que llega a un área de emergencia, llega el familiar desesperado porque está pasando algo con un familiar y todo el mundo cree que lo que tú tienes es más grave de lo que tiene el otro. Los médicos están saturados, sabemos de la gran demanda de atención que hay dentro de las emergencias, pero yo pienso que el mayor fallo está en la comunicación quizás de ese personal de salud con ese paciente y con esos familiares. Y no sé si tú lo ves por ahí. Lo sé también, y de hecho, nosotras a veces que nos ha tocado asesorar a algún centro, siempre decimos, ¿cómo trabajan? Y los especialistas en derecho dicen eso. Lo dicen. Si un paciente está en la emergencia, desesperado, o sus familiares, a veces más que el paciente, son los familiares. Los familiares, sí. Y tú sales y le dices, mire, la condición de su paciente es esta, mire, no se preocupe que estamos en esto, y es verdad que estén haciendo eso, porque también no se trata solo de una comunicación vacía. Exactamente. Tiene que basarse en la verdad. Lo vamos a intervenir o lo estamos buscando cama, estamos haciendo esto. Yo no quiero hacer de abogado del diablo, pero se me ocurrió pensar con este caso del Darío, justamente con 2 ciudadanos haitianos. Y no habrá habido, y no tengo base para decir eso, son hipótesis. Aquí hay también discriminación. Pero no nos vamos por ahí, Tati, porque ocurre, la mayoría de los casos son con dominicanos. Tú sabes que no es el primer caso de violencia dentro de una emergencia. Y si tú te pones a analizar, quizás ese sea de los casos excepcionales donde se involucran a haitianos, pero la mayoría de los casos que nosotros hemos analizado y lo hemos visto es con dominicanos. Por ejemplo, en la Romana fueron una pareja de hermanas dominicanas que agredieron a una doctora. Que quizás no irnos por el lado por ese lado, porque yo no creo que haya como esa discriminación al momento de atender pacientes. Yo no lo sé y espero que no haya sido eso. Yo te entiendo. Que no ha sido eso. Ahora, una doctora y no voy a mencionar nombre para no, que le tocó dar una clase de partos en una maternidad, me decía, sí hay discriminación, pero yo no estoy diciendo que sea eso en el Darío. Sí hay discriminación, y me decía de una ciudadana, de una extranjera, que parió en el piso, y cuando ella fue a ponerle la mano a recuperar la niña, le dijeron el propio personal, doctora,
no le ponga la mano a ese paciente con asco. Hay de todo en este sector, porque aquí hay que hacer un trabajo de humanización, que es una tarea pendiente fuerte en el sector público. Está bien. Yo no digo que no haya discriminación, no estoy diciendo que no, pero las historias también dentro de las áreas de parto, también con dominicanas, que le dicen, mira, ahora no te pongas a gritar, porque cuando que sí. O sea, se da muchísimas cosas, Sí, o sea, que yo quizás no lo quiero enfocar solamente, como se ha querido ver en este momento, que todo, que son haitianos, que son haitianos. No, yo creo que lo que hay es un problema fuerte de base dentro de las áreas de emergencias y sobre todo es de comunicación. Te lo digo porque yo estaba tiempo atrás ayudando a una paciente también que necesitaba una intervención, ser ingresada en un área de intervención en crisis de salud mental, y una doctora me decía, me explica, que es un proceso largo, y los familiares estaban desesperados. Largo, porque hay que descartar que no tenga infecciones, que no tenga enfermedades de corazón, hay que hacerle muchos análisis. Digo yo, pero ¿y por qué no van y se lo explican al familiar? Y yo estoy seguro que si se lo explican, el familiar lo entiende y espera tranquilo. Porque la gente no estará... que a los familiares no se le pueden explicar los protocolos. Oye, la respuesta que me dan. Es un problema Digo muy yo, fuerte. pero no es explicarle el protocolo que se va a aplicar con ese paciente, es explicarle que es un proceso largo. Sí, nos están avisando que nos vamos a pausa, pero antes queremos 2 comentarios breves. El gobierno firmó un acuerdo. Un pacto para la reducción, para el tema, la regulación vial, ¿no? Sí, un pacto nacional por la seguridad vial. Ojalá que no se quede en ese pacto y pasemos, porque los accidentes de tránsito son una verdadera epidemia en el país. Ya de pacto estamos cansados. De pacto estamos cansados. Y por último, también rapidito, felicitar al gestor, economista y escritor Arismendi Díaz Santana por la puesta en circulación de su libro, que recoge toda la historia del sistema dominicano de la seguridad social, los escollos que persisten y las luces que ha tenido la seguridad social. Así es, 23 años después, Arismendi reúne todas esas evidencias de cómo surgió. Una historia muy interesante realmente. Bueno, pues me sumo a esa felicitación y con esto nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de la tarde. 2x3 en salud. Gracias por continuar aquí en 2x3 en salud. Para nosotros un gran honor con este invitado que tenemos esta tarde. Es el doctor Tomás Vargas. El doctor es presidente, fundador de un instituto que ustedes conocen mucho, que es el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, INCOSEGLA. El doctor tiene, toda la vida trabajando con estas patologías, y hoy vamos a escuchar de viva voz esta historia de cómo surgió todo eso y lo que se ha logrado hasta el momento. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Doris, gracias Altagracia por invitarme a este programa para orientar a los televidentes sobre las patologías visuales, ¿verdad? Así hay que recordar eso, que el doctor es oftalmólogo de larga data. Así es. Sí. Cirujano, doctor, ¿verdad? Y amigo de ustedes dos de larga data también, desde que iniciamos hace casi 30 años. Así mismo es. Que no es nada, doctor, 30 añitos. 20 años no es nada, entonces 30 tampoco, ¿verdad? Recordando nosotros cuando el doctor inició en este proyecto de lucha contra el glaucoma, quizá en momentos en que no se hablaba ni de eso, doctor, casi, ¿verdad? Fue así. Así es. Ella era en los tiempos todavía de Balaguer, y a mí se me ocurrió porque mi familia padece de glaucoma. Mi abuelo era ciego por glaucoma desde que yo lo conocí, siendo un niño. Y eso me inquietó después de hacer un centro que pudiera prevenir la ceguera por esa enfermedad. Porque Balaguer, teniendo todos los recursos del mundo, quedó ciego por esa enfermedad. Entonces, es importantísimo era la educación. Por eso creamos el Club de Glaucoma, en el cual la principal forma de prevenir la ceguera es educar al paciente. Enseñarle cuál es la forma que el glaucoma lo deja ciego, para que ellos tomen medidas. Bueno, pues aprovechamos ahora, doctor, y digámosle a la gente cuáles son esas señales que podrían decir que podría llegar a tener glaucoma. Sí, el glaucoma es la elevación de la presión intraocular que cuando está muy alta presiona los nervios, los vasos sanguíneos de la retina, le disminuyen la oxigenación y la nutrición, y se va perdiendo fibras
de esa retina y se va perdiendo el campo visual desde la periferia hacia el centro. ¿Eso por qué ocurre? Es una condición genética, Es genética. o sea, es hereditaria. Hay grupos familiares que tienden a padecer esto y aparece en la edad adulta después de los 40 años con más frecuencia. Pero la gente siente algún dolor o siente algo que diga que podría tener el problema. Esa es una de las características del glaucoma. ¿Es silente? El ladrón silente de la visión. Qué cosa, ¿eh? O sea, no da ningún síntoma, porque vamos a suponer que la presión, que debe de ser entre 8 y 18 milímetros de mercurio, sube a 45, ahí sí produce dolor. Oh, yeah. Pero ese es un glaucoma agudo. ¿Qué duele? ¿El ojo, doctor? El ojo duele, El ojo duele. desde el ojo hacia atrás. Sí, Ok. pero esos son raros casos. Aparecen, son los glaucomas de ángulo cerrado. Pero los glaucomas crónicos simples de ángulo abierto es que se daña el trabéculo, es una malla por donde el humor acuoso, que es una filtración a través de los vasos sanguíneos dentro del ojo, de un líquido, ¿verdad? Debe de, así como se produce, debe de drenarse. Y entonces ese lugar por donde drena, que se llama trabéculo, se le daña el sistema de drenaje y se va acumulando líquido. No se daña de manera brusca, sino lenta y progresiva. Y así mismo entonces se va acumulando, va subiendo la presión de 23, 24, 26, y esa crónicamente presión alta produce entonces daños irreversibles. Por eso es una de la principal causa de ceguera, la más frecuente, de ceguera irreversible. Irreversible. ¿A quién afecta más, doctor? ¿Hombres o mujeres? ¿Y las edades, volviendo a reiterarla? Sí, es igual. O sea, tanto los hombres como las mujeres tienen el mismo porcentaje de incidencia. La edad es sí, la edad es por encima de los 40, cada década que pasa aumenta la frecuencia de aparición. ¿Y qué porcentaje de la población dominicana podríamos decir que está en riesgo de padecer de glaucoma? Entre un 3 a un 4% de la población está padeciéndolo. O sea, Ya la tiene. Está padeciéndola y más de la mitad no sabe que la padece, porque no hay una cultura de examen visual rutinario. Se determina así, a través de un chequeo rutinario. Solamente. O sea, hay, por ejemplo, van a una óptica a chequearse el lente y ahí no le hacen el examen de glaucoma. Ese fue un tema suyo de mucha preocupación, Sí, recuerdo, sí, de sí. que la gente iba a las ópticas, a los optómetras, Sí. y ellos no están preparados para eso. Bueno, pueden ir a la óptica y comprar su lente, pero Sí. debe de ir donde un oftalmólogo a revisar. Que es quien le va a determinar si tiene el problema o no. Correcto, porque tiene que tener conocimientos de medicina, primero tiene que ser médico, luego especialista de oftalmología, y ahora hay subespecialistas de glaucoma. Eso le iba a preguntar, doctor. Yo voy a mi centro de oftalmología preferido, que hay bastante y muy buenos en el país, Sí. casi todos. ¿El oftalmólogo general puede revisar mi visión para revisar cómo está la posibilidad de que yo tenga la enfermedad? Sí, el oftalmólogo general puede diagnosticar el glaucoma. La puede diagnosticar. Pero el seguimiento debe de hacerlo un especialista, subespecialista de glaucoma. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay muchas formas de tratarla. O sea, hay láseres de los cuales podemos iniciar un tratamiento con rayos láser y retardar la medicación con gotas, porque las gotas es la forma más inocua de tratar, porque también hay cirugías. Hay muchas personas que piensan que el glaucoma no se opera, y sí, hay Se opera. varios métodos. ¿Con buenos resultados? Excelentes resultados. Sí. ¿Y en el país, ustedes allá en el instituto hacen todo eso, doctor? Sí, en el país tenemos, casi todos los centros tienen subespecialistas de glaucoma. Tenemos la tecnología de láseres, son diferentes tipos de láser que usamos para tratamiento de glaucoma, iniciando un paciente que debuta con una presión elevada y con signos de glaucoma, porque hay que hacerle estudio del campo visual, tomografía de la retina y el nervio óptico, y luego que se determina mediante varios estudios
Es porque eso es como un síndrome, ¿no? Sí. No es que porque tenga la presión alta ya tiene glaucoma, ¿no? Esa es la patología a la que hay que hacerle un fondo de ojo. Hay que hacerle una evaluación del nervio óptico. Ajá. En el nervio óptico se produce lo que se llama una excavación. La excavación es uno de los signos que visualmente el oftalmólogo puede hacer sospechar que el paciente padece. Luego la tonometría, si la presión está por encima de 20, ya son 2 factores. Si tiene herencia, si tiene familiares que padecieron de glaucoma, entonces ya es un tercer factor. Y uno va sumando factores para hacer un diagnóstico. Luego entonces, campo visual alterado, tomografía del nervio con disminución de las capas y las fibras del nervio. Entonces ya uno hace un diagnóstico. O sea, la historia clínica, doctor, juega un papel importante en oftalmología. Claro, sí, es muy importante porque hay una gran cantidad de enfermedades que son derivadas de la herencia. Entonces significa, cuando lo escucho hablar de tomografía, de método diagnóstico, que se ha avanzado muchísimo, la ciencia ha avanzado muchísimo en materia de diagnóstico para enfermedades de la vista. Sí, anteriormente en los años 70 solamente el campo visual era el campo visual y la fondoscopía, o sea, la evaluación del nervio eran los 2 únicos estudios que se realizaban. Pero ya hay muchos estudios que uno realiza no invasivos. El paciente viendo una lucecita y dándole un botoncito, y otra que es que penetra con unos láseres que miden el grosor de las células retinianas y las fibras del nervio. O sea, bastante moderno. Bastante moderno. Doctor, quería Doris preguntarle, no sé si nos vamos a pausa ya. No. Quería preguntarle, doctor, en el caso de Incosegla, ¿cuál es la cantidad? Hablemos un poquito de esa institución que ha sido tan importante, ubicada aquí en el sector de Cristo Rey, justamente en la avenida Ortega y Gasset. ¿Qué población es que atienden ustedes? ¿Alrededor de cuántos pacientes? ¿A quiénes llegan? ¿Llegan a todos los sectores? Le estoy haciendo muchas preguntas a la vez para que se refiera a eso. ¿Toman seguro? Explíqueme un poco del Incosegla. Sí, nosotros... doctor, dicen que lo hagamos después de esta pausa comercial. Volvemos ahora con el doctor Tomás Vargas. 2x3 en salud. Estamos hablando de la salud visual con el doctor Tomás Vargas de Incosegla. Doctor, Altagracia le preguntaba, cuéntenos de Incosegla, ¿qué cantidad de pacientes ve? ¿Qué es lo que más recibe? Si toman seguro, ¿cómo llega la gente donde ustedes? Bien, al inicio de los años 90, nosotros nos instalamos, trabajábamos en donde Cruz Jiminián. Sí. Porque luego, como que estaba cerquita ahí, ¿verdad? Sí, pero yo le pedí al doctor Cruz que hiciéramos un departamento de oftalmología porque tenía alumnos que se graduaron de oftalmología en el Hospital de la Diabetes, que eran alumnos míos, y yo lo sumaba a mi consulta y digo, mira, tenemos 3 oftalmólogos y yo son 4, vamos a hacer un departamento, pero él no tenía espacio. Y yo los convencí para que fundáramos Incosegla. Pero siempre enfocado en las personas de escasos recursos económicos, porque la oftalmología era muy elitista anteriormente, y solamente en los hospitales, en el hospital de Elías Santana, de los Alcarrizos, los americanos. La gente lo conoce como los americanos. Los americanos, en el Luis Aibar, el Morgan. Eran los 2 únicos lugares donde en la capital la gente pobre podía ir. El doctor Valdés en el Morgan, ¿verdad? El doctor Valdés del Morgan, muy León, compañero León. Entonces nosotros queríamos ubicarnos precisamente en ese lugar, que es un lugar céntrico de todos los barrios populosos del país, de la capital, para recibir precisamente, ese era el enfoque que teníamos nosotros, para darle la oportunidad a las personas a que tuvieran acceso a la salud visual. Iniciamos pequeños y la demanda ha hecho que uno haya tenido que crecer. Y anteriormente empezábamos cobrando nosotros 50 pesos. Sí, era así, ¿verdad? Sí. Era así.
todavía nosotros cobramos 4 veces menos de lo que cobran las clínicas privadas y recibimos entre 700 y 800 pacientes de consulta diariamente. Diariamente, wow. Sí, se operan más de 30 cirugías de diferentes tipos oftálmicas. Hay una unidad diagnóstica que recibe también cientos de pacientes para diagnóstico de diferentes tipos. La tecnología que tenemos es de última generación. Tenemos la facilidad de que nos la cambian cuando sale un nuevo equipo con una nueva tecnología. Por los contratos que han hecho. Sí, correcto. Ellos se llevan el viejo y nos ponen el nuevo. Que siempre tienen el más avanzado. El más avanzado, sí, porque el volumen es tan grande que nos permite que sea retornable la inversión. Doctor, ¿y qué implicó eso? Ahora me voy yo a una parte que a Doris le gusta mucho, en la parte humana. ¿Y qué implicó desarrollar un proyecto partiendo de cero? Sabiendo de que, bueno, ninguno de nosotros venimos de las clases altas, todos nosotros somos gente que estudió, se hizo profesión y tuvo que partir de abajo. Pero, ¿qué implicó hacer un proyecto de ese tipo? Fue creciendo como un ser viviente, como crece una planta, célula por célula. Se crece, se desarrolla. Célula por célula, ¿verdad? Iniciamos nosotros cuatro oftalmólogos, como le dije, cobrando muy poco. En ese tiempo no había seguridad social, la gente, nosotros operábamos a un precio súper bajo para darle la oportunidad a las personas y muchas personas ni siquiera así podían operarse. Y gracias a la seguridad social, después del 2001, nosotros empezamos a trabajar con SENASA subsidiado. Sí. Y entre el periodo del 2001 al 2013, que fue cuando nos desafiliaron, operamos varios miles de personas, casi 15,000 personas en ese periodo. Eran más de 1,000 cirugías anuales que hacíamos de ese grupo de personas de SENASA subsidiado que no tenían oportunidad de dónde hacérsela. Y además de eso trabajamos con todos los seguros médicos y eso ha ido así. ¿Actualmente toman todos los seguros médicos? Sí. Todos. Éramos 4, como les dije, ahora somos 92 oftalmólogos. Tremendo proyecto. Sí, los cuales trabajan en otros centros, en sus clínicas privadas, pero les gusta ir a dar un servicio social a la clase pobre y darle este servicio. Entonces, subespecialistas, por ejemplo, en córnea son 7, retinólogos, especialistas de glaucoma, oftalmólogos pediatras, o sea, todas las subespecialidades son varios y todos los días tenemos un subespecialista de cada una de las subespecialidades más los oftalmólogos generales atendiendo. ¿De dónde llega la gente allá al instituto, doctor? Desde Pedernales, Montecristi, Higüey. De todas partes. Sí, todos, la voz se corre y no solamente por el precio bajo, sino por la calidad, calidad y la calidez que se brinda en la institución. Ustedes, aparte de esa atención médica, doctor, clínica, ya la atención, también hacen labores preventivas. Así es. Nosotros tenemos, por ejemplo, marzo. Marzo es el mes que nosotros tomamos para concientizar a la población de que el glaucoma existe, el porcentaje, y eso haciendo mediatour y haciendo actividades dentro de la institución, midiendo la presión y, bueno, haciendo el examen de glaucoma gratuito durante todo el mes de marzo. Y esas actividades, junto con el día G, que es el día del glaucoma, hacemos entonces también un operativo, como se llama, o una jornada, ¿verdad? Y, por ejemplo, hoy sábado se hizo un operativo, una jornada de Día de la Diabetes, el día D, en el cual vimos una cantidad, cientos de pacientes diabéticos que asistieron, en la cual se les medía la glicemia gratuitamente, se hicieron, gracias a las casas comerciales que distribuyen los glucómetros, se rifaron una docena de estos glucómetros para pueda medirse, facilitarle a los pacientes el control.
Y se analizó la retina, que es uno de los principales órganos que se dañan con la diabetes. Quería ahí mismo, doctor, preguntarle, justamente por su experiencia, en estos momentos, ¿cuál cree usted que es el problema visual más importante de los dominicanos y que se convierte en un problema de preocupación para las autoridades? Bueno, por porcentaje, la catarata es la causa número 1 de ceguera, pero es una condición de que usted lo opera y recupera el 100% de la visión. Número 1, la catarata. Número 1, la catarata, pero es reversible. Total. Pero las otras dos, que es el glaucoma y la retinopatía diabética, son las dos enfermedades que cuando el paciente pierde la visión ya no la vuelve a recuperar. Sí. Ahora, como las expectativas de vida le han prolongado la vida ya a un muchacho de 70 años, fácilmente. Ya entonces una persona de 85 desarrolla un problema en la mácula. La mácula es la parte central de la retina, que se llama degeneración macular relacionada a la edad. Se está viendo con mucha frecuencia que anteriormente no existía. Sí, por esa misma esperanza de vida más larga. Correcto. Entonces la persona cuando se pone a leer no puede identificar las letras, pero no está ciego. O sea, tiene la visión periférica perfecta, pero tiene una nube en el medio, le decimos escotoma, tiene un centro oscuro que cuando no le puede identificar la cara a una persona, cuando lo mira de frente, le ve todo el cuerpo, pero no le ve los ojos, la nariz, la boca. ¿Eso tiene que ver con la edad entonces? Sí, esa es una degeneración por un problema vascular. Los vasos sanguíneos se van dañando con los años. Sí. Y entonces en la retina es muy delicado. A veces se van acumulando, van saliendo partículas del plasma, salen a la retina donde no debe de haber ese líquido y produce entonces una acumulación de ese tejido y daña entonces muchas células y fibras. Doctor, quiero retomar la parte de la jornada de hoy. Usted hablaba de retinopatía diabética. ¿Cuál es la incidencia en nuestro país? Y si esa jornada abarcó a adultos, a niños, ¿y por qué ustedes escogen este día? O sea, ¿por qué lo hacen? ¿Le preocupa esa incidencia quizás? Bueno, el día 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. De la diabetes, sí. Lo único que el 14 cayó jueves y entonces nosotros necesitamos hacer la logística para los sábados, lo mueven los para sábados, los sábados. Sí. Entonces escogimos este sábado 23 para hacer esta jornada. Se vieron de todas las edades, personas con problemas de herencia de diabetes, prediabéticos, y se realizaron a los diabéticos también evaluación del fondo del ojo. Vamos, doctora, a dejarlo ahí para que nos siga contando sobre esa incidencia o el daño que hace la diabetes a nuestra visión. Después de esta pausa comercial, regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. El fundador de Incoseglas, el doctor Tomás Vargas, es nuestro invitado de esta tarde. Doctor, le preguntaba a Doris sobre el daño de la diabetes en la visión. Nosotros tenemos en el mundo una epidemia de diabetes. En la República Dominicana, más del 13 o 14, Doris. Se habla del 13. Conocido, ¿verdad? Conocido. Que es diabético en adulto, población adulta en la República Dominicana. ¿Qué significan esos indicadores de salud de diabetes? ¿Cómo se reflejan en la vista de los dominicanos? ¿Qué es lo que dañan? Explíquenos un poco para educar sobre ese tema. La diabetes ha subido el porcentaje en la población debido a la mala alimentación, principalmente en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella persona que no produce insulina en su páncreas, pero la tipo 2 produce insulina, pero las células del organismo se vuelven resistentes a la acción de esa insulina, lo que se llama resistencia a la insulina, que es la que produce la tipo 2. Muchas personas que por una alimentación inadecuada
se vuelven o prediabéticos o se vuelven diabéticos. Entonces, eso, ¿qué es lo que pasa con el azúcar? La glucosa, al no entrar en la célula, se queda circulando en la sangre. Eso hace como una melcocha, se pone más viscosa la sangre, lo que al rozar con el endotelio de los vasos sanguíneos, principalmente los microvasos, hace que se le dañe el endotelio y entonces escape líquido desde la parte interna del vaso, plasma y otras sustancias, hacia la parte externa. En las regiones donde hay mucha microcirculación, como por ejemplo la planta de los pies, los riñones y la retina, es donde más se producen daños. Por eso hay personas diabéticas que se le hacen llagas en las extremidades inferiores. Pie diabético. Que es el pie diabético, que llevan a amputaciones con mucha frecuencia. Se le daña el riñón, en la cual tienen que hacerle, por lo daño del glomérulo, que son microvasos que se dañan por la viscosidad de la sangre. Y en la retina, también en la retina hay muchos microcirculación y se produce entonces rotura de vasos sanguíneos, produciendo hemorragias dentro, en la parte posterior del ojo, en el cuerpo vítreo. Si nosotros, por ejemplo, en esta jornada detectamos muchas personas con un inicio, por ahí retinopatía diabética 1, 2 y demás, proliferativa, etcétera. Entonces, cuando son iniciales, que tienen microhemorragias, microaneurismas y ese tipo de cosas, entonces nosotros empezamos con un tratamiento con rayos láser para darle a esos lugares donde están esas microhemorragias. Pero también tiene que estar acompañado de un tratamiento metabólico con un diabetólogo por el paciente. Entonces es un equipo multidisciplinario. Es un equipo que tiene que trabajar así. ¿Qué tratamos nosotros? Que la retinopatía diabética no pase de una microhemorragia a una hemorragia masiva. Porque ya requiere de una intervención más profunda, ¿verdad? Correcto. Primero le dije que el láser, también tenemos unas inyecciones intravítreas, intraoculares, que no son dolorosas. La gente cuando le van yo plegué la cara, digo, ay Dios mío. Todo el mundo piensa que cuando le van a apoyar el ojo, no, se le instila unas gotitas anestésicas. Solamente con esa gotita anestésica el cirujano inyecta dentro 0.1 cc, 10 unidades de cc de ese líquido que se llama antiangiogénico. Ese líquido lo que hace es que repara... Es un fármaco. Es un fármaco que repara los vasos sanguíneos que daña el azúcar. Doctor, ¿y qué porcentaje de la población con diabetes puede desarrollar esta complicación, la retinopatía? Sí, es verdad, no todos los diabéticos desarrollan retinopatía diabética. No, exactamente. Aproximadamente un 5% de las personas que viven con diabetes podrían desarrollarla. Y allá en el instituto, ¿qué cantidad de pacientes tienen ustedes con atienden ustedes? No tengo el dato estadístico completo, ¿verdad? Pero son muchos. Nosotros tenemos todos los días retinólogos consultando y las consultas están full de 30, 40 pacientes diarios que evalúan. La buena noticia es que para la retinopatía sí hay solución, ¿no? Sí, hay solución para el glaucoma también, pero hay que andarle a tiempo. O sea, es no dejar que ya tenga un sangrado o forman bridas, todas esas sustancias forman unas bridas que desprenden la retina. Pero la tecnología quirúrgica para esto, hay muy buenos equipos y manos entrenadas que hacen limpieza de todo ese material que producen esas hemorragias, que producen unos coágulos negros. Un paciente diabético, cuando se le produce una hemorragia, ve como una cortina, un telón que le baja así, cuando le baja la sangre,
y le tapa la visión y se queda tapa la oscuro. visión. ¿Cada Totalmente. qué tiempo, doctor, debería una persona con diabetes chequearse la visión de manera preventiva? Cada 6 meses. Cada 6 meses. Sí, debe de hacerse el chequeo. ¿Y una persona que no tenga diabetes? Anual. Anual. Eso Anual. es lo que se recomienda. Sí, así puede detectar diferentes tipos de patologías oculares. La ceguera, doctor, en su práctica, en su ejercicio, desde que usted comenzó en estos casi 30 años, ¿usted ha visto disminuir esa enfermedad con los avances de la Bastante, oftalmología? bastante. Sí, muchas personas que no tenían oportunidades de operarse por cataratas, por ejemplo, pues quedaban ciegas, y el glaucoma, ya hay más conciencia. O sea, todos los oftalmólogos hemos participado en los medios de comunicación hablando sobre el glaucoma, de que solamente con un examen visual, con un oftalmólogo puede detectarse, y eso ha ayudado a una disminución considerable, porque hay personas jóvenes que pierden la visión y es una persona útil laboralmente que queda fuera, y además de eso, no solamente que queda fuera esa persona que quedó ciega, sino que arrastra familia, a otro que por tiene que supuesto. cuidarlo. Porque hay un empobrecimiento del entorno familiar, es una persona que deja generalmente de producir. Sí, tiene una implicación socioeconómica. O ¿no? tiene que reeducarse porque hay casos de gente que se reeduca en la vida laboral después de haber perdido la vista también. Sí, sí, el patronato de ciegos hace muy buena labor educando a la gente a cómo movilizarse solo Sí. y a cómo también buscar un medio de producción. Ellos se han insertado mucho en masajes y en otro tipo de áreas, pero es lo que dice usted, una persona que queda ciego pues envuelve todo como decía Tati también, todo el núcleo familiar se afecta también, porque Sí. quizás sea la persona que llevaba el sustento a esa casa, además de lo que implica para un ser humano dejar de ver. Doctor, Exactamente. hay un tema que está sumamente de moda en el mundo ahora y que lo está atravesando todo, que es la inteligencia artificial. Usted es un educador, además un formador de oftalmólogo. ¿Usted piensa que esa herramienta en favor de la ciencia va a contribuir también a la mejoría de esta área tan especializada de la salud, que es la salud visual, dicho sea de paso? Sí, la inteligencia artificial se usa mucho, principalmente para los diagnósticos que son complejos, ¿verdad? Esos equipos, una tomografía con un campo visual, se meten todos esos datos dentro de un programa y nos da un diagnóstico. O sea que ahora mismo se debe de utilizar, uno debe de ir aprendiendo a cómo asociar un equipo con otro para buscar entonces un resultado. Sí, se está utilizando. Porque todos estos equipos, por ejemplo, que usted dice que los cambian cada cierto tiempo, o sea, supongo yo que ya vienen integradas con la inteligencia artificial. Sí, así es. Inclusive los récords electrónicos han sustituido esos folders que uno escribía a mano. Claro. Sí, que eran bastante... Sí. Había que tener un almacén nada más para esos folders, para esos récords. El cuarto de archivo lleno de folders. Exacto. Y para uno buscar algo duraba media hora buscando un folder. Y ahora en segundos, con el número de cédula, apellido. Aparece todo. Aparece todo rápido. Y de ahí entonces esos expediente electrónico también se le puede insertar inteligencia artificial para que nos ayude al diagnóstico. Doctor, nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, en los minutos que nos queden, usted nos va a hablar de ese órgano tan pequeño, porque es demasiado pequeño y sin embargo tiene tantas subespecialidades. ¿De qué que le hablan los ojos a ustedes? ¿Por qué ese órgano tan pequeño tiene tanto mundo de estudio? ¿Verdad? Volvemos ahora con el doctor Tomás Vargas. 2x3 en salud. Seguimos en esta interesantísima conversación con el doctor Tomás Vargas, oftalmólogo. Doctor, le preguntaba a Altagracia, ¿de qué nos hablan los ojos? Cuéntenos, ¿qué información Además de que se ustedes enamora, de ahí? porque la gente se mira en los ojos y dice que está enamorado. No, y ahí se nota que el otro está enamorado también. Sí, dicen que cuando la persona tiene un sentimiento
hacia otra, se le dilatan las pupilas. Sí. Se puede saber Y es verdad si eso, uno le doctor. impresiona al otro, ¿verdad? Mirándole los ojos. O le tiemblan los ojitos. Y si habla la verdad o la mentira, también, También se se sabe ve a por través los de la ojos, mirada, sí, 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 a sí. través de los ojos. Pues me decías que había muchos subespecialistas en un organito tan pequeño, ¿verdad? Sí, anteriormente el oftalmólogo en general era el sábelo-todo, pero el que mucho sabe, el que cree que se lo sabe todo no sabe Exactamente. nada, No sabe nada. ¿verdad? Con el paso del tiempo y el desarrollo de la ciencia se han descubierto muchas patologías, principalmente, fíjate, en la córnea, que es la principal capita transparente que uno tiene ahí delante que es por donde penetra la luz, la imagen hacia la retina. En esa capita tiene que tener unas medidas perfectas. O sea, son radios de curvatura. La curvatura vertical y la horizontal debe de ser perfecta para que la imagen se proyecte bien. Pero existen algunas deformidades que llaman, por ejemplo, queratocono, que es la persona que se rasca mucho los ojos por alergias, deforman esas curvaturas y entonces se le produce un adelgazamiento por donde más se rascan y entonces se forma un cono, o sea, una curvatura excesiva en un lado que deforma totalmente la imagen. Entonces, hay unos equipos que te miden todas esas curvaturas, te dicen, y ya hay sustancias que con riboflavina y una luz de cobalto que hace que se endurezca esa córnea y evite que siga deformándose. Y si se deforma, ¿qué pasa, doctor? La gente no ve bien. La gente no ve bien, o sea, ve todo distorsionado. Perfecto. Y a veces cuando están tan adelgazadas que tienen que hacerle trasplantes de córnea. O sea, en la córnea también se realizan cirugías para quitar las miopías con rayos láser. Se hacen, por ejemplo, implantes de anillos para enderezar esos queratoconos. Y un poco más atrás, por ejemplo, está el cristalino, que es donde se forma la catarata. Pero, por ejemplo, yo me operé sin tener cataratas, para no usar lentes. Ah, sí, eso le iba a preguntar, doctor. Entonces, me extraen todo el contenido del cristalino, que estaba transparente en mí, y me pone un lentecito que equivalía al lente que yo usaba fuera. Esa es una opción que tienen los pacientes entonces. Esa es una opción que se tiene, que yo El la que no tomé, quiere porque yo usar hago esa lentes. cirugía y yo ponía a mi paciente a ver sin lentes y yo no, pues yo quiero también. Déjame yo ponerme en eso también. Y lo operó otro oftalmólogo, por Me supuesto. operó un compañero, el doctor Nelson Mañón, y quedé perfecto. O sea, yo veo la letra. No necesita usar ya lente ni nada de No, eso. nada. Buena iluminación cuando son letras muy pequeñas. Muy pequeñas. Pero las letras normales se ven. Doctor, entonces ese órgano tan pequeño es un mundo lo que se estudia ahí. Es un mundo. Es un mundo que contiene. Entonces, Sí. ¿cuántas subespecialidades más o menos hay para Mire, el hay ojo? corneólogos, retinólogos, especialistas en segmento anterior, que son los que hacen las cirugías de la catarata. Hay estrabólogos, que son los que enderezan cuando los la ojos. persona tiene. Lo que le dicen Estrabismo. estrabismo. Existen oculoplásticos, que son los cirujanos plásticos oftálmicos, que hacen las cirugías de embellecimiento de alrededor de los párpados. Okay. Ya le dije retinólogo, ¿verdad? Eso es estético. Bueno, ya vamos como eso es estético, 5. ¿verdad? Lo que usted Y decía. hay especialistas de oncología ocular, o sea, de cáncer en la vista, porque existen cánceres. O sea, hay melanomas, por ejemplo, que se producen, hay un epitelio pigmentario en la retina, que ahí se puede producir un tumor, un melanoma, que puede ser fatal. Yo tengo un primo que le salió un melanoma, se fue a Estados Unidos, a Boston, Al más general. Más General Hospital, sí. Y ahí le hicieron una enucleación para tratar de evitar que hiciera metástasis y al final al hígado se fue. Ajá. Wow. Sí, fue como 15 años después, pero Pero pasó. ¿Cuál es la Pasó. enfermedad, doctor, que genera los bebés recién nacidos prematuros? sí, eso se llama retinopatía de la prematuridad. De la prematuridad. Nosotros tenemos una población prematura importante también. Sí, y eso se debe a
al oxígeno que se le pone a los niños. Que están en incubadora mucho tiempo, ¿verdad? Que están en incubadora, exactamente. Entonces, todos los prematuros deben de ser evaluados por un oftalmólogo, retinólogo o oftalmólogo pediatra, que son los indicados para hacer ese diagnóstico. Entonces, si se le descubre que tiene tracciones de la retina por esas fibras que produce esa oxigenación excesiva, entonces se le da láser, se le puede dar láser para evitar un desprendimiento. Así recién naciditos, pequeñitos, se le puede dar láser. Sí, sí, precisamente el anestesiólogo tiene que dormirlo. Entonces se le ponen también de las inyecciones antiangiogénicas para evitar también el desarrollo de los daños vasculares, que es por lo que se produce los desprendimientos de retina. Pero no todos los prematuros tienen necesariamente No todos los prematuros, afortunadamente. En la prematuridad se toma el equipo de médicos que trata al prematuro, se encarga de tal vez de tomar conducta para evitar. Sí, se le recomienda y se le concientiza al pediatra que refiera al paciente al oftalmólogo, retinólogo o pediatra para hacerle la evaluación. Inmediatamente se detecta algún daño, ya se refiere a inyecciones intravítreas. Nosotros recibimos bastante niños prematuros. No es una cantidad como los pacientes de cataratas y glaucoma, pero es una población importante. Y se le trata con láseres en sala de cirugía. Mire qué bien. Doctor, en la niñez, ¿a qué edad se recomienda que se haga esa primera evaluación médica de los ojos? No en niños prematuros, sino en niños normales. Rapidito porque ya se nos ha acabado el tiempo, doctor. Sí, el pediatra cuando recibe el niño, el perinatólogo es el que primero tiene que abrirle los ojos al paciente. Perfecto. Y ver si tiene la pupila negra o la tiene blanca para referirlo. Si o sea, ya negra, es el primer examen visual. Si está negra. Si está negra es normal. Es normal. Si está blanca es que tiene cataratas. Perfecto. O si tiene un ojo grande puede ser que tenga glaucoma. Entonces es el primer examen. Pero en un niño al año y medio antes de entrar o 2 años antes de entrar a la escuela debe de hacerse una evaluación. Bueno, con el doctor podría pasarse uno toda la mañana conversando de temas de salud de nuestros ojos, porque la verdad que es un oftalmólogo que domina todas las áreas, doctor. Así que le agradecemos que haya estado aquí con nosotras en 2x3 en Salud, porque siempre nos gusta llevar ese tipo de orientación a la población. Muchísimas gracias, doctor. Siempre para servir. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos como cada sábado. Si no pudo sintonizar aquí por Teleradio América, recuerde buscarnos en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Será hasta la próxima semana.